First Steps on International Business, o en español, los primeros pasos en negocios internacionales. Ve más allá de lo que piensas. Pero antes de iniciar, yo siempre he creído conveniente que para poder escuchar la plática o para poder escuchar a alguien, creo que debes conocerlo. Así que, ¿quién soy yo? Yo soy David Sandoval Flores. Soy bachiller en Comercio y Negocios Internacionales. Actualmente me encuentro en dos proyectos. Uno es propio, que lo desarrollo con mi socia. Nosotros desarrollamos marketing internacional para empresas exportadoras pertenecientes al sector agro. Y por el otro lado, pertenezco a una empresa que actualmente se encuentra exportando hacia mercado estadounidense. No solamente cuento con ese tipo de experiencias, sino que también más adelante vamos a poder ser colegas. Y eso es muy emocionante para mí, porque cada vez hay muchas más personas que se unen a todo este gran sector que en realidad es muy grande. Pero para ello, quiero iniciar con esto. En realidad, cada uno de nosotros se enfrenta hoy a muchos retos para lograr alcanzar nuestras metas. Lo digo hoy porque hoy estamos frente a una crisis y esta crisis de seguro nos tiene a muchos de nosotros pensando. Sin embargo, como lo dice la frase, el cambio significa moverse, en donde el cambio significa para nosotros una amenaza. Una amenaza porque nos ha sacado de nuestro hábito común, de nuestros quehaceres normales, nos ha sacado a nosotros de nuestra zona de confort. Cada uno de nosotros quizás ha podido estar tranquilamente viendo una serie, leyendo un libro, o quizás tranquilamente pudo haber permanecido en su casa con su familia. Pero este moverse, este cambio significa para cada uno de nosotros un compromiso. Y ese compromiso en realidad lo felicito, porque así como se comprometen con su futuro, están comprometiendo también mucha parte de su aprendizaje. Y realmente el aprendizaje, como decía mi padre, no ocupa lugar y siempre va a permanecer contigo. Es una de las cosas que siempre las vas a tener y que las debes aprovechar al máximo. Entonces agradezco a muchos de ustedes y felicitarlos por hacer ese gran cambio de poder moverse. Pero negocios internacionales. ¿Qué son los negocios internacionales? Y es que cuando nosotros hablamos de una palabra tan grande como los negocios internacionales, es mejor desdoblarla. Cuando nosotros no comprendemos algo, es mejor separarlo. En este caso, separaríamos lo que son negocios de lo que son internacionales. Entonces, ¿qué es un negocio? Un negocio es una actividad, una ocupación, un método, un sistema que permite a las personas, pues, mediante la producción, la comercialización, incluso el brindar servicios, obtener un beneficio económico. Este beneficio económico a nosotros nos sirve, pues, para poder realizar otras actividades también. Pero si es que nosotros vamos para la parte más etimológica, nosotros podemos decir que negocio proviene de los vocablos latinos nec en otium, en donde nec significa negar y otium significa ocio. Entonces podemos decir que el negocio es toda actividad a crear la productividad, dejando de lado parte de nuestro quehacer diario, es decir, el ocio. Si es que nos vamos a ejemplos, nosotros tranquilamente podemos hablar de cuando nosotros ofrecemos un servicio. Quizás a lo mejor alguno de ustedes comienza a dictar clases de cualquier materia y a cambio de ello recibe un dinero. O a lo mejor el día de mañana también se nos ocurre comprar limones, preparar una limonada y poder vender esa limonada. O quizás se nos ocurre también comprar sillas al por mayor y poderlas vender al por menor. Entonces, todas estas implicancias nos llevan a nosotros a desarrollar un negocio en donde nosotros vamos a obtener un beneficio económico. Lo interesante de los negocios internacionales es cuando uno le agrega la parte de internacional. Entonces, ¿qué significa internacional? La parte internacional es relacionar dos países o dos estados, en donde no solamente vamos a ver la parte del mercado nacional, sino también vamos a poder hacer otras operaciones, como las que veremos más adelante. Entonces, ¿qué podemos decir de los negocios internacionales? Los negocios internacionales no son más que el intercambio entre dos países para así poder obtener un beneficio económico. Y no solamente eso, sino que también podemos negociar no solamente con dos países, sino con más de estos. Y es por ello que si el negocio nacional ya es sumamente interesante, los negocios internacionales es aún más, porque no solamente nos permite conocer cómo somos a nivel de país, sino que también nos permite conocer otras culturas, diferentes idiomas y, ¿por qué no?, también otros lugares. Al principio quizás lo veamos de manera por teoría o por conocimiento,
pero quizás más adelante tengamos nosotros la oportunidad de poder efectuar estas operaciones. Y en resumen, ¿qué es con nosotros los negocios internacionales? Repasando, todo negocio es una actividad, un método, un sistema que nos permite a nosotros obtener un beneficio económico. Internacional porque relacionamos dos o más países. Y los negocios internacionales son entonces el intercambio y nosotros hacemos una compra y venta con dos o más países, que no solamente incluye bienes, sino que también incluye servicios. Entonces, es por eso que a manera de introducción, los negocios internacionales, a mi criterio, los he separado en tres secciones, en las cuales convenientemente lo he separado en exportación, importación y la parte de servicios. Pero, ¿qué es la exportación? Y aquí quiero comentarles algo. Es algo que ocurre con la mayoría de las empresas, no solamente peruanas, sino que a nivel internacional lo podemos ver casos similares, donde por ejemplo nosotros tenemos un pariente o quizás un amigo, un pariente o un familiar que se parece a Felipe. Felipe que tiene una empresa que se llama Alpaquita Sats, en donde se dedican a la confección de moda de alto valor, de alta calidad. Quizás al principio inicie de manera pequeña, pero al hacerlo de calidad se vuelve en su mayor grado en una mediana empresa. Sin embargo, gracias a esta calidad, muchas personas lo han recomendado y muchas personas también lo están haciendo saber. Ha participado en algunas ferias en las donde, por cierto, también tiene mucho reconocimiento. Además, en su página web también ha colocado cuáles son sus productos y eventualmente le ha llegado un pedido de exportación. Sin embargo, él solamente atiende esa exportación por puro compromiso, nada más, porque en realidad no quiere invertir mayor esfuerzo en realizar la parte de exportación, porque la exportación implica también la inversión en recursos, no solamente de dinero, sino también de mano de obra. Es por eso que lo deja de lado. Sin embargo, con la llegada del comercio, muchos países como China han podido también comercializar con Perú. Y con Perú, nosotros podemos comprar a China también textiles quizás no de la calidad que nosotros poseemos, pero que sí son competencia a nivel de precios. Y es por eso que Felipe ahora está preocupado. Está preocupado porque ya sus ventas no son las mismas. A pesar de poseer buena calidad, con relatividad al precio, estos tienden a ser no tan competitivos. Entonces comienza a buscar alternativas y comienza a ver cuáles son esos pequeños pasos para poder salir de este problema. Y ve en la exportación una oportunidad. Y aunque al principio esta oportunidad la ve con incertidumbre, más adelante se puede topar con una organización llamada PROMPERÚ. Esta organización le brinda asesoría, le explica en qué consiste la exportación y cuál es la mejor manera para poder desarrollarla. Porque así como toda materia, también toda materia necesita paso a paso que debe seguir para que no se pueda perder en el camino y pueda realizar una exportación adecuada. Luego de las capacitaciones, a él lo invitan a que participe de una feria internacional y aunque un poco dudoso al principio, al final logra embarcarse en una nueva aventura. En esta aventura, a pesar de que él tenía miedo, sobre todo porque no domina muy bien el idioma que predomina en el país donde él va a ir, se aventura y se lanza. Al cabo de 10 días, él logra no solamente conocer cuáles son los usos y costumbres, por ejemplo, de las personas a quienes les va a vender, sino que también logra hacer contacto con probables proveedores a nivel del país, es decir, compradores. También logra encontrar organizaciones gubernamentales y también logra contactar con transportistas y logra también contactar con agentes de aduana. Son temas que nosotros más adelante también vamos a poder ir integrando en nuestro vocabulario. Entonces, luego de estos 10 días, cansado pero energizado porque hay una nueva oportunidad, hay esperanza todavía con el negocio, decide retornar al país de donde él proviene, a Perú, y decide poner en marcha todo un conjunto de acciones que le dará positividad a su negocio. Y es así como no solamente ahora la exportación significa una oportunidad, sino también una necesidad de buscar nuevos mercados y de diversificar lo que es nuestra comercialización de productos. Entonces, dicho todo esto, ¿qué es la exportación? Y nosotros entendemos a la exportación como la salida de mercancías que serán consumidas en el país de destino, es decir, van a ser consumidas en el extranjero.
Y es muy importante tener como dato que nosotros a nivel nacional tenemos dos tipos de sectores, un tradicional y uno no tradicional. Precisamente en el no tradicional nosotros destacamos como principal sector el sector agro. Y tenemos en los últimos años, exactamente en el 2019, a productos como el arándano y a productos como la palta, que han destacado porque ya han sobrepasado las ventas con respecto al café. Y esto para nosotros es motivo de celebración porque no solamente significa que estamos ampliando nuestra cartera de productos, sino que también estamos mejorando en cuanto a competitividad. Y es precisamente esa diversidad lo que nos vuelve a nosotros un país muy interesante a ojos de los demás países, es decir, en los negocios internacionales. Pero, ¿por qué exportar? Son varias las razones por las que nosotros podemos exportar. Para las empresas que requieren de mayor inversión, llámese las industrias de los aviones o las farmacéuticas que requieren grandes inversiones de capital, lo vemos como una oportunidad de disminuir nuestros costos. Tenemos menores costos, entonces podemos hacer que estos productos lleguen a demás países. Lo vemos a nivel de servicios porque si es que nosotros tenemos un cliente, pongamos de ejemplo un contador o un abogado que tiene un cliente y este cliente viaja al exterior, entonces le puede hacer seguimiento a través de la exportación de servicios. Y a una empresa que no es líder, entonces puede contrarrestar el volumen que exporta con respecto a las empresas que sí son líderes. Entonces disminuye el riesgo de poder quedarse sin mercado. Todo esto hace que nosotros nos desemboquemos en tres dimensiones muy fundamentales que forman parte de por qué exportar, en donde una de ellas es la rentabilidad, la segunda es la productividad y la tercera es la diversificación. Sin duda alguna, la rentabilidad es parte fundamental del proceso de exportación porque no solamente lo vendemos a un precio superior, en donde hablamos de triplicar o a veces multiplicar por 10 el valor de un producto, sino porque también representa mayores ventas. Es decir, no dejamos el dinero sobre la mesa, sino que metemos todo a nuestro bolsillo. Mejoramos la productividad indudablemente porque nosotros nos volvemos más competitivos. Al estar rodeado de otros países vemos las mejores alternativas no solamente de producción, sino también de comercialización. Y también cabe mencionar la parte de logística, en donde nos hacemos mucho más eficientes en el tema de transportes. Y diversificación, porque ya lo había mencionado, no solamente podemos ofrecer un solo producto, sino que podemos ofrecer diferentes productos. Debemos tener todo esto en cuenta, pero antes de ello debemos tomar las consideraciones previas a la exportación. La exportación, recordemos que es la etapa final de lo que es colocar las mercancías en el extranjero. Antes de ello debemos tener en cuenta temas como marketing y comercialización, debemos tener en cuenta la gestión, debemos tener en cuenta el financiamiento y la logística, que son materias que próximamente también vamos a estar viendo. A grosso modo, el marketing y la comercialización trata sobre la investigación de mercados en exteriores, examinar cuál es la demanda exterior, ventas en el extranjero, ver todo un artilugio para que nuestro producto realmente se pueda vender en los mercados extranjeros. Con respecto a la gestión es porque vamos a estar en contacto, siempre en comunicación con empresas, con proveedores, con clientes. Entonces debemos llevar una gestión adecuada para que todos estos procesos se desarrollen con total normalidad. Financiamiento, porque financiamiento lo vamos a llevar durante, antes y después. Donde si antes nosotros requeríamos la inversión, durante es todos los costos que va a implicar transportarlo, y post es para ver la reinversión en los nuevos negocios. Y finalmente la logística, porque la logística implica el desplazamiento netamente de las mercancías de nuestro país hacia otro país. Ahora nosotros hablemos de lo que es la importación, donde la importación es la parte que nosotros tenemos como contraria a la exportación. Y aquí también queremos narrarles una breve anécdota. Anita, quien es hermana de Felipe, ha visto que Felipe se ha podido desarrollar muy bien en los negocios internacionales, pero ella ya no está orientada a lo que es la exportación, sino que ve en los negocios internacionales la parte de importación como una oportunidad de negocio. Y ella lo ve como la manera de traer maquinarias para poder comercializarlas aquí.
poder venderlas a las empresas de agricultura para que desarrollen mejor su productividad. Entonces, ella ha visto una oportunidad no vendiendo, sino por el contrario comprando productos en el extranjero para así nosotros poder comercializarlos acá. Y también nos podemos ir a un ejemplo un poco más básico, como por ejemplo el hecho de que nosotros podamos comprar ciertos productos como joyas, algunas artesanías en el extranjero las podemos comercializar aquí también. Entonces, ¿qué es la importación? La importación es una parte, puede decir, contraria a la exportación porque en vez de que nuestro producto salga al exterior, nosotros más bien somos quienes compramos el producto en el exterior y lo comercializamos al interior de nuestro país. Por ello es muy importante tener en cuenta de quiénes son esos importadores. Y en esta parte nosotros tenemos dos tipos de importadores. Tenemos los optimizadores de insumos y los oportunistas. Los optimizadores de insumos son aquellos que mejoran la cadena de suministros, buscando los mejores insumos y buscando los mejores precios, pero también la calidad de estos insumos. No solamente se trata de precios, sino también de ser competitivos a nivel nacional cuando traemos esos productos. Y oportunistas porque nosotros buscamos dentro de nuestro mercado si es que hay una necesidad real o percibida. Hablamos de una necesidad real porque la necesidad realmente existe, o percibida cuando nosotros creemos todavía que nosotros requerimos de tal o tal producto cuando en realidad todavía no lo hemos probado. Entonces vemos ahí una oportunidad de poder traer productos del extranjero y poder venderlos acá. Claro que también debemos tener en cuenta que aquí debemos elaborar mucho más pruebas que al final te darán si tu negocio es viable o no es viable. ¿Por qué importar? Tenemos tres componentes básicos de por qué importar. Y aquí tenemos la rivalidad global, la falta de disponibilidad local y la diversificación, al igual que en las exportaciones. La rivalidad global nos habla sobre la competitividad que existe en los mercados. Hablamos de empresas como las que generan autos, las que generan aeronaves. Y hablamos de ellas porque sabemos que muchas partes de ellas, sus componentes están fabricados en otros países. Entonces, esta rivalidad, al momento de que nosotros elaboramos un automóvil, podemos comprar piezas en Taiwán, podemos comprar piezas en Japón, en China, India y en diversidad de países, donde el componente de producción puede estar hecho en Japón. Al final de cuentas, en realidad, está hecho de diferentes países. Por eso es que hay una rivalidad global. Hablamos de una falta de disponibilidad local cuando, por ejemplo, no contamos con cierto producto en nuestro país, ya sea porque no llega o también por la circunstancia. Pongamos de ejemplo a Canadá. Quizás ellos no pueden comer un delicioso plátano, una deliciosa banana, porque ellos no tienen el clima tropical que nosotros los países sudamericanos poseemos. Entonces, ellos realizan la importación de banano porque nosotros podemos producir ese producto y ellos no. Entonces vemos ahí la disponibilidad local como una oportunidad para que ellos puedan importar un producto hacia allá. Y sin duda alguna la diversificación, porque podemos diversificar nuestros proveedores. Quizás estamos realizando algún producto a nivel nacional, pero el proveedor que nosotros hemos contactado nos falla y a última hora nos cancela el contrato. Sin embargo, como nosotros tenemos proveedores también en el extranjero, podemos optar por esta vía para hacer uso adecuado de nuestros productos. Finalmente, la tercera sección, la parte de servicios. Y aquí también tenemos o podemos citar un claro ejemplo. Hace poco un compañero me contaba que su tío había viajado al extranjero y su tío había viajado a la parte de Europa. Parte importante de nosotros como seres humanos tenemos el tema de las comunicaciones. Y en la parte de comunicaciones, cuando nosotros viajamos, son mucho más importantes todavía porque extrañamos a nuestra familia, queremos estar en contacto con ellos y cuando nosotros viajamos al extranjero, nuestra comunicación se pierde. Entonces lo que hizo el tío de mi amigo fue comprar un chip especial solamente para que funcione dentro de Europa. Pero no solamente se quedó en Europa, sino que también viajó a otros países y especialmente del Asia. Cuando viajó a Asia ya no, ese chip no le valía, sino que tenía que comprar otro o si no tenía que hacer una llamada. Cuando realizó esta llamada, le respondió un peruano.
y le dio todas las indicaciones para que él pudiera solucionar el problema con su chip y la comunicación que él tenía. Al final de cuentas, el tío de mi amigo sí se pudo comunicar con sus familiares, no solamente en Europa, sino que también en Asia. Y es muy importante que tener en cuenta el tema de las comunicaciones como un ejemplo a seguir, porque nosotros somos uno de los países que lidera lo que es el BPO o lo que son las comunicaciones como lo vemos ahí en el ejemplo. Y no solamente porque tengamos una mano de obra barata, como muchos piensan, sino porque nosotros los peruanos tenemos un acento neutral. Se diferencia con México, se diferencia con Colombia e incluso se diferencia con la misma España, donde nosotros tenemos un acento que es entendido por la mayoría de los países, no solamente que hablan español, sino que también aquellos que hablan otro tipo de lenguas y que están aprendiendo el español. Por lo tanto, ¿qué es la exportación de servicios? La exportación de servicios nosotros la entendemos como el envío de nuestros servicios hacia un país exterior. Y aquí nosotros debemos comprender que no solamente podemos exportar bienes, sino también podemos exportar servicios, aunque de distinta manera a como nosotros realizamos el proceso de exportación en cuanto a bienes. Y uno de ellos es hablar sobre cuáles son los modos de exportación de servicios. Y aunque nosotros pensamos a veces que solamente existe un modo de exportación de servicios, la verdad es que poseemos 4 modos de exportación de servicios. Uno de ellos es el comercio transfronterizo. ¿Y en qué consiste este modo? Este modo consiste en que el exportador y el importador se encuentran ubicados en su país y no se mueven por ninguna circunstancia. Es el claro ejemplo de, por ejemplo, una empresa estadounidense solicita la realización de un programa, un software, a las empresas aquí en Perú. Se contactan, realizan el programa, al final de un mes envían el programa por internet, reciben la transferencia bancaria y el negocio ha sido cerrado. Pueden ver ahí entonces que ninguno de los negociadores se ha movido de su lugar de origen. El segundo es el consumo en el extranjero. Y este consumo en el extranjero consiste en cuando el comprador se desplaza hacia nuestro país. Llámese entonces, por ejemplo, cuando las personas que viven en Chile se trasladan hacia Tacna para recibir servicios sobre salud, no solamente de gastronomía, aunque somos un país con una gastronomía extraordinaria, no solamente se desplazan hacia Tacna por tema de gastronomía, sino también para hacerse un chequeo general. Y es aquí donde los médicos han aprovechado muy bien este tipo de exportación porque ven en ellos una gran oportunidad. La presencia comercial, por otra parte, es otro tipo de exportación de servicios. Y este básicamente consiste en, por ejemplo, cuando nosotros tenemos diversidad de restaurantes a nivel nacional, pero también hay empresas o restaurantes que se han ido al exterior. Llámese el caso de quien no ha comido un pollo en Pardo Chicken, o quizás no conoce a China Wok. Aunque China Wok al principio yo pensaba que era extranjero, en realidad es que es un restaurante peruano que se ha podido desplazar hacia otros países. Y finalmente la presencia física de personas en el extranjero, en donde somos nosotros los que nos desplazamos hacia el país donde va a ser consumido este servicio. Y en este de aquí lo que nosotros podemos observar es a los médicos. A los médicos cuando se trasladan hacia otro país para realizar una operación, realizan la operación y luego se regresan hacia Perú. Y aquí nosotros tenemos también sectores de exportación de servicios, en donde si tenemos tradicional y no tradicional en los bienes, aquí en sectores nosotros tenemos el tradicional y el moderno. Un tradicional es, por ejemplo, el turismo. Últimamente ha sufrido el turismo un gran golpe por la situación que estamos viviendo. Sin embargo, ha ocupado gran notoriedad en lo que es la exportación de servicios tradicionales. También podemos llamar servicios a lo que son transportes. Y en la parte moderna nosotros podemos rescatar a los servicios más actualizados como las consultorías de contaduría, base legal. Podemos también llamar a las asesorías de arquitectura, en minería, a marketing, a diseño. Y todo esto de aquí lo podemos encontrar en un libro muy importante que es denominado La economía naranja,
que nos habla no solamente de la exportación de servicios como tal, sino que nos habla de toda la industria creativa que hoy en día está reinando. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de negocios internacionales, estamos hablando de un exportador, pero también estamos hablando de un importador. Cuando hablamos a nivel nacional, estamos hablando de un comprador y de un vendedor, en donde el vendedor en la parte de negocios internacionales se transforma en un exportador y un comprador se transforma en un importador. Finalmente, quiero agradecerles porque el cambio significa crecer. Y si es que crecer significa tomarnos unos minutos de nuestro día para poder seguir creciendo culturalmente, pues hay que hacerlo mucho más seguido.